1984, por George Orwell, parte 57. Se acababa de realizar una hazaña que nadie podría mencionar nunca. Era imposible, ya que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia había sucedido. Inesperadamente se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente por la mañana. Era mediodía. Winston, que llevaba todavía la cartera con el libro, la cual había permanecido entre sus pies mientras trabajaba y debajo de su cuerpo mientras dormía, se fue a casa, se afeitó y casi se quedó dormido en el baño, aunque el agua estaba fría. Luego, con una sensación voluptuosa, subió las escaleras de la tienda del señor Carrington. Por supuesto, estaba cansadísimo, pero se le había pasado el sueño. Abrió la ventana, encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar un cazo con agua. Julia llegaría enseguida. Mientras la esperaba, tenía el libro. Sentóse en la desvencijada butaca y desprendió las correas de la cartera. Era un pesado volumen negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título alguno. La impresión también era algo irregular. Las páginas estaban muy gastadas por los bordes y el libro se abría con mucha facilidad, como si hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, por Emanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del período neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos. Han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse, igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición del equilibrio, por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los objetivos de estos 3 grupos son por completo inconciliables. Winston interrumpía la lectura, sobre todo para poder disfrutar bien del hecho asombroso de hallarse leyendo tranquilo y seguro. Estaba solo, sin telepantalla, sin nadie que escuchara por la cerradura, sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de cubrir la página con la mano. Un airecillo suave le acariciaba la mejilla. De lejos venían los gritos de los niños que jugaban. En la habitación misma no había más sonido que el débil tic-tac del reloj, un ruido como un insecto. Se arrellanó más cómodamente en la butaca y puso los pies en los hierros de la chimenea. Aquello era una bendición, era la eternidad. De pronto, como suele hacerse, cuando sabemos que un libro será leído y releído por nosotros, sintió el deseo de calarlo primero. Así lo abrió por un sitio distinto y se encontró en el capítulo 3 y siguió leyendo. Capítulo 3. La guerra es la paz. La desintegración del mundo en 3 grandes superestados fue un acontecimiento que pudo haber sido previsto, y que en realidad lo fue antes de mediar el siglo XX. Al ser absorbida Europa por Rusia y el Imperio Británico por los Estados Unidos,
habían nacido ya en esencia dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía. El tercero, Asia Oriental. Solo surgió como unidad aparte después de otra década de confusa lucha. Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias. En algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra. Pero en general se atienen a líneas geográficas. Eurasia comprende toda la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal hasta el estrecho de Bering. Oceanía comprende las Américas, las islas del Atlántico, incluyendo las islas británicas, Australasia y África meridional. Asia Oriental, potencia más pequeña que las otras y con una frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se hallan al sur de ella, las islas de Japón, y una amplia y fluctuante porción de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. Estos tres superestados, en una combinación o en otra, están en guerra permanente y llevan así 25 años. Sin embargo, ya no es una guerra como aquellas con lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras décadas del siglo XX. Es una lucha por objetivos limitados, entre combatientes incapaces de destruirse unos a otros, sin una causa material para luchar, y que no se hallan divididos por diferencias ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas. Por el contrario. El histerismo bélico es un continuo universal y de violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de poblaciones enteras y represalias contra los prisioneros hasta el punto de quemarlos y enterrarlos vivos. Se consideran normales. Y cuando esto no lo comete el enemigo, sino el bando propio, se estima meritorio. Pero en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas, la mayoría especialistas muy bien preparados y causa pocas bajas relativamente. Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras que el hombre medio apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que guardan los lugares estratégicos en el mar. En los centros de civilización, la guerra no significa más que una continua escasez de víveres y alguna que otra bomba cohete que puede causar unas veintenas de víctimas. En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las razones que determinaban una guerra. Se han convertido en dominantes y son reconocidos conscientemente motivos que ya estaban latentes en las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX. Para comprender la naturaleza de la guerra actual, pues a pesar del reagrupamiento que ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra. Hay que darse cuenta, en primer lugar, de que esta guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado definitivamente, ni siquiera por los otros dos en combinación. Sus fuerzas están demasiado bien equilibradas y sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia está protegida por sus grandes espacios terrestres. Oceanía por la anchura del Atlántico y del Pacífico, Asia Oriental por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar. Con las economías autárquicas, la lucha por los mercados, que era una de las causas principales de las guerras anteriores, ha dejado de tener sentido y la